Bueno, bienvenidos todos. Vamos a dar inicio a esta clase espejo en la cual nos está acompañando el doctor Jorge Suárez. Él es catedrático de la Universidad Autónoma de Chile, también es director del programa de maestría en administración de la Universidad Autónoma de Chile, y con él hemos venido desarrollando algunas actividades conjuntas. Yo tuve la oportunidad, como lo vemos acá, de desarrollar en el mes de octubre del mes pasado la clase con los estudiantes de él sobre desafíos de la administración desde la gestión sostenible. Denme un segundito, ubico el otro micrófono que es mejor. Sí, porque se escuchaba muy cortado. Ya, creo que ahí se escucha mucho mejor, ¿cierto? Muchísimo mejor, sí. Entonces les mencionaba que vamos a dar inicio a esta clase espejo con el profesor, el doctor Suárez de la Universidad Autónoma de Chile. Él es académico, director del programa de maestría de esta institución. Yo tuve la oportunidad de compartir con los estudiantes de él en el mes de octubre con el tema que estamos viendo ahí. En su momento fue desafíos de la administración desde la gestión sostenible. En este momento nosotros le compartimos al doctor Jorge y a todos los estudiantes que están con nosotros conectados que esta es nuestra última clase de la asignatura Fundamentos de Administración, que es una clase del programa de administración de empresas. En esta última clase vamos a tener el privilegio de compartir con el doctor Jorge el tema, la temática que estamos viendo, que corresponde a contexto de la administración organizacional, una mirada desde Chile. Para recordarles, esta asignatura de Fundamentos de Administración es de primer año o, como diríamos, de primer semestre, como aparece en el plan de estudios de los estudiantes que nos acompañan. Algunos de los estudiantes que están en este momento conectados de la Universidad Autónoma, que son estudiantes del profesor Jorge, son de asignaturas similares, que tienen algún tipo de afinidad con la administración. Por lo tanto, pues le agradezco a él, a los estudiantes que están con nosotros en este momento conectados. Y siendo así, le voy a dar el paso al doctor Jorge para que él se pueda presentar, nos pueda comentar cuáles son las temáticas que vamos a estar conociendo y cómo nos va a estar acompañando en los minutos siguientes. Aprovecho y le comparto al doctor Jorge y a los estudiantes que me acompañan que los últimos temas que estuvimos viendo en las semanas anteriores y que teníamos proyectados en nuestro plan de estudios de la asignatura, están relacionados con motivación y dirección de equipos de trabajo, que son los últimos temas del semestre, que por supuesto ya con junto con su intervención, cerramos en la jornada de hoy. Al doctor Jorge, muchas gracias y creería yo oportuno, no sé si usted está de acuerdo, que las preguntas las podamos formular ahorita que usted termine o tan pronto finalicemos su intervención. Entonces, creo que sí, porque veo que le parece de igual forma que sea de esa forma. Entonces vamos a Sí. comenzar. Mil gracias, doctor Jorge, y le escuchamos. No, gracias a ti, Iván, por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes, aunque sea en la distancia, con la Fundación Universitaria del Área Andina, ubicada en Bogotá. En esta oportunidad yo voy a hablar un poco de aspectos fundamentales de la administración, sobre todo con foco en las tecnologías emergentes. A tales efectos, yo voy a compartir una presentación y para reiterar lo que ha dicho el doctor Iván, sugiero que las preguntas se realicen al final, ¿okay? Que están bienvenidas cualquier pregunta que tengan respecto a la disertación que estoy próximo a realizar. Para ello voy a compartir mi pantalla y quiero por favor verificar con ustedes que se ve correctamente. ¿Sí? Sí, señor, se ve perfecto. Perfecto.
Entonces, me presento, mi nombre es Jorge Suárez Campos, yo soy de formación base ingeniero civil electrónico y abogado. He dirigido mi carrera, sobre todo con un fuerte enfoque en el área académica. Durante los últimos 16 años he realizado clases en universidades chilenas y extranjeras. Actualmente dicto clases en Chile y en Estados Unidos y estoy certificado por el Hasso Plattner Institute en lo que es Design Thinking y creatividad. Además de eso, tengo un doctorado en gerencia avanzada y me he especializado en áreas inherentes a lo que es los negocios y el derecho. En tal sentido, voy a conversar con ustedes un poco acerca de las tecnologías emergentes, transformación digital y ciberseguridad. Porque cuando nosotros hablamos de hacer negocios, independientemente del contexto geográfico en el que nos posicionemos, nos hemos dado cuenta que la tecnología ha permeado en cada uno de los quehaceres de la vida de los negocios. En tal sentido, les voy a hablar de las tecnologías habilitadoras para la transformación digital, mencionando que ha habido un auge fuerte de la inteligencia artificial, del Big Data, el Cloud Computing y el Internet de las Cosas. Estas tecnologías habilitadoras no son las únicas tecnologías que se dan en el marco de los negocios actualmente. Sin embargo, son tecnologías que han mejorado la eficiencia operativa de los negocios. Hay estudios que aseveran que entre un 70 y un 80% de las tareas administrativas que conocemos actualmente van a ser sustituidas por la inteligencia artificial. Este es un dato que de repente no les causa mucho asombro porque ya hemos visto cómo con herramientas como ChatGPT u otras herramientas de inteligencia artificial, hemos visto que hay tareas operativas que han sido sustituidas justamente por estos softwares de apoyo. Cuando nosotros hablamos de la inteligencia artificial, nos estamos refiriendo a la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de sistemas informáticos. Esta simulación de inteligencia humana implica un razonamiento, autocorrección e incluso aprendizaje automático. Entonces, esto consiste en que la inteligencia artificial tiene una base de conocimientos que se va alimentando de las propias interacciones que tienen los seres humanos y tiene el poder de aprender tal cual como aprendemos los seres humanos. Pero cuando nosotros, seres humanos, aprendemos, nosotros aprendemos cosas buenas y aprendemos cosas no tan buenas. Esas cosas no tan buenas son llamados sesgos cognitivos. A pesar de los beneficios que tiene la inteligencia artificial, también hemos visto una notable resistencia al cambio. Una notable resistencia al cambio por la eterna pregunta que se hacen las personas, no solamente en área administrativa, sino en todas las áreas del conocimiento, si es que en algún momento la máquina va a sustituir al hombre y nos va a dejar sin trabajo. Esa es una pregunta de nunca acabar, pero que voy a tratar de disipar un poco a lo largo de mi exposición. Entonces, hay ciertos aspectos que inciden negativamente en el desarrollo de la inteligencia artificial y esos aspectos están marcados por la falta de capacitación y la preocupación de la privacidad de datos. Cuando nosotros utilizamos inteligencia artificial o almacenamiento en la nube o cualquier tipo de tecnología emergente, las empresas están en la obligación, en el deber de resguardar datos sensibles de sus usuarios. Cuando hablo de datos sensibles, estoy hablando datos de salud, direcciones, datos bancarios, todos esos son datos sensibles que la empresa está en la obligación de resguardar y de contar con mecanismos de ciberseguridad suficientemente robustos para evitar que terceros de manera maliciosa accedan a información no autorizada. Entonces, en el futuro, la inteligencia artificial promete involucrarse más con los procesos administrativos. Y las empresas que no adopten este tipo de tecnologías van a salir rápidamente del mercado.
Por eso es que nos interesa tanto ocuparnos de estos temas para que la generación de relevo, que son ustedes, estudiantes en Bogotá que están en primer año, y mis estudiantes acá en Chile que también están en el primer año de la carrera, puedan de una u otra manera adquirir competencias digitales y de transformación digital que les permitan posicionarse en el mercado de manera efectiva. Hay muchas empresas que están aplicando inteligencia artificial en sus procesos. Particularmente traigo el ejemplo de una empresa norteamericana de cosméticos que es Sephora, utiliza chatbots en atención al cliente. Y estos chatbots en atención al cliente permiten de una u otra manera responder preguntas frecuentes sobre los productos, proporcionar recomendaciones personalizadas o información acerca de la disponibilidad del producto, es decir, de la disponibilidad a nivel de stock. Entonces, esta implementación de chatbots ha mejorado la experiencia del cliente en Sephora, según un estudio publicado por la reconocida empresa McKinsey en el año 2020. Pero la verdad es que Sephora no es la única empresa que utiliza chatbots para tratar de descongestionar lo que es el servicio al cliente y proporcionarle al cliente respuestas más expeditas. Porque nosotros podemos ver empresas con las que entramos en contacto frecuentemente que tienen chatbots en sus páginas web que nos permiten de una u otra manera responder de manera rápida y eficiente respuestas o acceder a respuestas o a preguntas frecuentes. Una de las debilidades o de las grandes debilidades que he escuchado respecto a estos chatbots es que las personas perciben que no ocupan un lenguaje tan natural. En esencia, lo que les quiero decir es que las personas perciben que detrás de la pantalla no está una persona, sino que está una máquina. La inteligencia artificial, como les dije anteriormente, aprende constantemente y la idea es que cada vez más perfeccione ese lenguaje de máquina y se transforme en un lenguaje natural que puedan comprender las personas y que sea imperceptible la diferencia entre el humano y la máquina. Esa es la meta. Sabemos que a esa meta actualmente no hemos llegado, pero ha tenido un avance significativo el uso de chatbots porque ha permitido descongestionar los call centers o los centros de atención al cliente, porque permite resolver preguntas frecuentes. La estrategia que ocupan las empresas actualmente es la siguiente. Voy a proporcionar digamos, un marco de acción que esté encuadrado en preguntas frecuentes y todo aquello que no pueda solucionar el chatbot, entonces lo remito al call center o a un apoyo directo por parte de un ser humano. Aún así, cuando esta implementación luce incipiente o digamos como principiante, bastante amateur, sigue ayudando y descongestionando un montón a la realidad anterior que teníamos sin el uso de chat. En lo que se refiere a lo que es el Big Data, que también lo escuchamos frecuentemente en el área de negocios, cuando escuchemos Big Data nos estamos refiriendo a manejo de grandes volúmenes de datos. ¿Qué pasa? Anteriormente, cuando el mercado no estaba tan globalizado y cuando no había un auge tan significativo de las tecnologías de información, era más viable realizar una atención persona a persona. Porque de repente, si yo iba a obtener un diseño de vestuario, por ejemplo, había una costurera reconocida que podía individualizar y conocer a sus usuarios. Pero es difícil que, por ejemplo, en el caso de las grandes empresas transnacionales, como Zara, por ejemplo, Zara pueda conocer a cada uno de sus clientes si no cuenta con un sistema automatizado que permita realizar ese perfil. Porque una persona no se da abasto para conocer a todos los clientes que están a nivel global. Es por eso que se hace necesario el uso del Big Data, es decir, del manejo de grandes volúmenes de información, acompañado con lo que son los sistemas CRM o los software CRM que se denominan en inglés Customer Relationship Management,
que son sistemas de administración del relacionamiento con clientes. Entonces, cuando hablamos del Big Data, nos permite clasificar esos grandes volúmenes de información y conocer tendencias de consumo, es decir, conocer más o menos cuál es el comportamiento del consumidor. Entonces yo puedo saber que si una persona recientemente compró un equipo celular, muy probablemente necesite un case o una carcasa, un estuche para ese celular. Entonces, en función al comportamiento de compra y con el uso de Big Data, le puedo ofrecer productos complementarios que sé que va a necesitar el usuario y puedo incrementar las ventas. Un caso práctico o real es Walmart. Walmart es una cadena de supermercados que tiene presencia acá en Chile, pero acá se conoce bajo el nombre Líder. Walmart utiliza el Big Data para realizar análisis predictivo, es decir, para analizar esos patrones de compra que les estaba comentando anteriormente. Entonces, Walmart recopila y analiza los datos de transacciones, comportamiento online, tendencias en el mercado para prever la demanda. Acá Walmart no lo utiliza para ofrecer productos, sino para evitar quiebres de stock, ¿ok? ¿Y qué es un quiebre de stock? Un quiebre de stock es que yo no tenga a mano el producto cuando el cliente lo requiere y no pueda satisfacer esa necesidad. Esto desde el punto de vista de la administración es fatal, porque ¿qué sucede si se genera un quiebre de stock a nivel de inventario? Y yo no puedo satisfacer esa demanda que está allí latente. Lo que va a suceder es que ese cliente va a continuar con la necesidad. ¿Y qué va a hacer? Va a voltear a nuestra competencia y lo vamos a perder porque el cliente va a perder la confianza en la empresa. Va a decir, no, ¿sabes qué? Yo no voy a volver a esta empresa porque cuando yo necesito el producto, no lo tiene, no tiene variedad de productos, entonces adquiero desconfianza y ese cliente lo va a captar la competencia, que es un evento que no quiero que suceda bajo ninguna circunstancia. Entonces, ¿qué hace Walmart? Walmart, a través de los sistemas de Big Data, analiza más o menos cuál es el comportamiento del consumidor y las tendencias del mercado para prever la demanda de los productos y optimizar el inventario. A nivel de inventario, como les dije, el quiebre de stock es fatal, pero también es fatal tener un exceso de inventario, porque ese exceso de inventario va a hacer que yo necesite más recursos económicos para poder mantener ese producto en almacén, porque mantener ese producto en almacén tiene un costo. Es por ello que Walmart utiliza Big Data para evitar exceso de inventario o quiebres de stock, ¿ok? Y para analizar comportamientos, patrones o tendencias de mercado. Por ejemplo, ahora en Navidad hay un auge significativo de compras de arbolitos de Navidad. Entonces, yo tengo que prever o tengo que predecir la demanda correctamente para satisfacer a todos mis posibles consumidores. A nivel de almacenamiento en la nube, también hemos visto un auge significativo porque el almacenamiento en la nube me ha permitido tener la información disponible 24/7, los 365 días del año y también generar un esquema de trabajo colaborativo en el cual todas las personas involucradas con los documentos puedan tener participación efectiva. Hay empresas como Dropbox que implementan software como servicio. Dropbox nos ofrece servicio de almacenamiento en la nube. No es el único. Hay competencias de Dropbox como Google Drive y otras empresas que se encargan de ofrecer almacenamiento en la nube que me permite justamente almacenar, compartir y colaborar en documentos desde cualquier dispositivo, es decir, de manera responsiva que yo pueda acceder al mismo documento desde mi equipo móvil, pero también pueda acceder desde mi computador y sin importar la ubicación geográfica donde me encuentre. El Internet de las Cosas también ha tenido un auge significativo, que es otra tecnología habilitadora de la cual vamos a hablar en esta clase. Y el Internet de las Cosas lo que hace es que me permite
conectar dispositivos y sistemas, permitiendo también la recolección de datos en tiempo real. Entonces, la información que yo tengo en mi computador, la puedo ver en mi smartwatch, la puedo ver en mi tablet o la puedo ver en mi PC de escritorio. Si vemos esto desde el punto de vista empresarial, esto ayuda a las empresas a monitorear las operaciones y anticipar problemas antes de que ocurran. Un caso de éxito o un ejemplo es la reconocida empresa Philips. Philips ha desarrollado una plataforma de salud que conecta dispositivos médicos y wearables a través de Internet de las Cosas. Esta plataforma nos permite monitorear en tiempo real parámetros de salud de los pacientes, recopilando signos vitales como presión, como presión sanguínea, saturación y cualquier otro dato vinculado con la actividad física para tomar decisiones informadas y para que los especialistas en el área también puedan tomar decisiones oportunas basadas en información que se obtiene en tiempo real. ¿Ok? Pero todo este auge de tecnologías emergentes en lo que administración respecta, como les dije anteriormente, amerita un sistema o plataformas de ciberseguridad. Plataformas de ciberseguridad robustas que eviten que terceros de manera maliciosa accedan a todo este tipo de información. Si vemos que a través del Big Data yo puedo tener acceso a números relacionados con mi inventario, yo no quiero que un tercero no autorizado tenga acceso a esa información. Y mucho menos utilizando Internet de las Cosas, quiero que un tercero no autorizado también tenga derecho de acceso a mis datos de salud. Es por eso que es crucial proteger la información en entornos digitales, ¿ok? La seguridad de la información se refiere a la protección de los datos frente a personas no autorizadas. Nosotros podemos tener, por ejemplo, flagelos como el ransomware o el phishing, que son flagelos inherentes a la administración frecuentes y que debemos evitar bajo esquemas de ciberseguridad. Les voy a explicar en qué consiste el ransomware y el phishing para que ustedes sepan en qué consiste y cómo se pueden gestionar desde el punto de vista administrativo. Esto es súper importante porque la ciberseguridad está directamente relacionada con la imagen de la empresa. ¿Ok? Construir una imagen, digamos, sólida de una empresa lleva mucho tiempo. Es una meta a largo plazo, pero destruir esa imagen genera consecuencias graves que puede destruir totalmente la confiabilidad en la organización. En Chile, particularmente, hay empresas, puedo mencionar empresas del sector bancario, que han tenido fuertes ataques a sus sistemas, como Banco Estado, que es el Banco de Estado de Chile, que ha tenido ciertos elementos vulnerables. Es por eso que también las empresas incorporan en su staff o en sus equipos personas que desarrollen un hacking ético. Y ustedes dirán, ¿en qué consiste esto del hacking ético o del hacking sombrero blanco? Consiste en una persona que actúe como un sujeto malicioso que intente de una u otra manera penetrar a la información, pero no lo está haciendo con el ánimo de generar un fraude, sino con el ánimo de robustecer el sistema, de hacerlo mucho más seguro y de blindarlo ante posibles ataques externos. Esto se conoce como hacking ético. Hay personas que constantemente están buscando la manera de debilitar el sistema y de acceder a él, pero con el propósito de conocer la ruta de acceso y blindar el sistema. ¿Ok? Nosotros estoy seguro que hemos estado en contacto o hemos visto en las noticias o en cualquier lugar noticias relacionadas con el phishing, ¿ok? Que el phishing es pescar los datos de manera fraudulenta a través de interfaces
gráficas que luzcan como una interfaz gráfica de la empresa. Por eso les coloqué aquí este mensaje, que de repente les llegue un mensaje de este tipo, un poco fraudulento, que diga: estimado cliente, su paquete no se ha podido entregar, para generar caos en el cliente, y siga las instrucciones en este vínculo. Si la persona hace clic en ese vínculo, va a acceder a una interfaz gráfica que va a lucir como si fuese la empresa, pero realmente no es la empresa y ha sido diseñada con el propósito de obtener maliciosamente datos de la empresa. Esta es una práctica común, es una práctica ilegal que está sancionada dentro del ordenamiento jurídico sustantivo chileno, y también, como esta práctica, también podemos mencionar el ransomware. El ransomware es una práctica en la cual una persona accede a un sistema de manera maliciosa, lo bloquea y pide un rescate pecuniario, es decir, un rescate expresado en dinero para poder acceder a la información. Entonces son expertos que se valen de sus conocimientos informáticos para bloquear el sistema y secuestrar los datos de la empresa. Esta también es una actividad ilícita y que está sancionada dentro de la normativa jurídica chilena y también dentro de la normativa jurídica en el contexto internacional, que algo de ello también les voy a participar en esta clase. En materia de ciberseguridad, tenemos tres elementos fundamentales, que es la confidencialidad. La confidencialidad consiste en asegurar que solo las personas autorizadas puedan acceder a la información, es decir, que no pueda haber un tercero que acceda a esa información de manera fraudulenta. La integridad es que la información no sea modificada en el interín o en el trayecto, sino que la información llegue al usuario tal cual como está configurada en el servidor del cliente. Y la disponibilidad está asociada con el acceso a la información. Es decir, que la información sea accesible cuando yo la necesito, que no tenga caídas injustificadas, sino que la información la pueda obtener fácilmente. Respecto a lo que es el marco jurídico vigente, podemos mencionar que a nivel norteamericano existe la CCPA, ¿ok?, que otorga a los consumidores derechos sobre cómo utilizan los datos personales. Es decir, la empresa debe comunicarme cómo va a utilizar la información que yo le estoy suministrando, ¿ok? Y incluye también el derecho a cómo se recopilan los datos y el uso que se le va a dar. A nivel europeo está la GDPR, que establece los principios claves dentro de la comunidad europea para expresar consentimiento explícito del usuario para procesar sus datos. Y sobre todo, un derecho sumamente importante, que es el derecho al olvido. El derecho al olvido está relacionado con la posibilidad de eliminar mis datos de forma permanente de la web, de manera tal que yo tenga el derecho de que esos datos no estén de manera perpetua en el Internet, sino que también se puedan borrar si es que yo deseo que esos datos ya no estén dentro de la red de redes. ¿Ok? Entonces, con esto debemos asegurar que la empresa garantice que los datos personales sean tratados de manera responsable y de manera segura. Como les dije anteriormente, esto no es una acción facultativa, esto no es una decisión administrativa, sino que es una obligación legal. Hay un ordenamiento jurídico que está diseñado para proteger al usuario de ciberataques y de vulnerabilidades. Acá les coloqué algunos conceptos que ya he explicado, como el ransomware, que es un tipo de malware que, como les dije, consiste en restringir el acceso de datos a cambio de un rescate, o del phishing, que busca engañar al usuario con una apariencia falsa de que es la organización, cuando realmente es un tercero que está accediendo de manera fraudulenta.
Recientemente y justamente hoy en un canal de televisión chileno vi que se estaba instaurando un mecanismo en los autos que se le estaba colocando un código QR donde tenía un mensaje como que usted ha obtenido una multa porque se estacionó mal en tal lugar, ¿verdad? Y cuando la persona escanea el código QR, entonces un tercero de manera maliciosa interviene el teléfono y puede hackear el acceso a la información que tiene ese usuario. Estas medidas es lo que se conoce como phishing, que les coloco ejemplos concretos. También hay personas que superponen etiquetas de QR para falsificar estos códigos QR y tener información de los usuarios de manera ilegal o ilícita. Esto, por supuesto, está sancionado por la ley. Vulnerabilidades en la nube, también el uso de dispositivos interconectados a través del Internet de las Cosas debe resguardarse de manera tal que puedan contar con un cifrado. ¿Qué es un cifrado? Un cifrado es un sistema de codificación a través del cual en el transporte de los datos hacemos ilegible la información para que las personas que no tengan acceso a la información no puedan capturarla de manera fraudulenta. Este cifrado puede ser de distintas formas. Hay empresas que han apostado por la autenticación de dos factores, que es el 2FA, que esto también, un ejemplo de esto es Microsoft Authenticator, que no sé si ustedes han tenido la oportunidad de utilizar el correo Outlook, que te permite este cifrado en dos pasos mediante una aplicación en el teléfono más la clave. Entonces, no utiliza únicamente una contraseña, sino que para hacer más seguro el entorno virtual, también incorpora otro elemento que puede ser un código enviado a través de un mensaje de texto, que esto lo utiliza Gmail, o puede ser una aplicación como el caso de Microsoft Authenticator. ¿Ok? También a nivel de ciberseguridad se incorporan firewalls, que son barreras entre una red interna y una red externa, sistemas de detección de intrusos. Estos sistemas de detección de intrusos son muy utilizados en el ámbito bancario, porque estos sistemas de detección de intrusos lo que hacen es monitorear el tráfico y detectar actividades que no son frecuentes. Es decir, si yo vivo en Chile y hago mi vida en Chile y de repente hay una transferencia bancaria por un monto elevado en Bogotá, al banco le tiene que llegar una alerta de que ese no es un movimiento frecuente, verificarlo para evitar posibles ciberataques, ¿ok? Entonces, estos sistemas de detección de intrusos, o IDS por sus siglas en inglés, también son muy utilizados para evitar lo que son fraudes a nivel de ciberseguridad. En cuanto al ransomware, hay una compañía norteamericana que es Colonial Pipeline, que en el 2021 sufrió un ataque de ransomware y dejó sin suministro de combustible a gran parte de Estados Unidos, exigiendo el rescate de una cuantiosa cantidad de dinero para poder liberar el acceso a estas máquinas de combustible. También Equifax es otra empresa estadounidense que sufrió una brecha masiva de datos. 140 millones de personas se vieron perjudicadas por esta brecha masiva. Target, que es una empresa también norteamericana, tuvo un ataque en materia de ciberseguridad que afectó a 40 millones de clientes y afectó también a datos sensibles que tenían dentro de estas plataformas. Con esto, las empresas también, como medida administrativa o medida de gestión, han apostado por minimizar la cantidad de datos que le piden a los usuarios. Entre menos datos le pida al usuario, mejor, porque tengo menos responsabilidad de resguardar esos datos sensibles o esa información. Entonces las empresas han apostado por modificar sus procesos administrativos y solicitar solo los datos que debe solicitar, sin incurrir en excesos, ¿ok? Por eso
en cumplimiento, por supuesto, con la GDPR a nivel europeo y la CCPA a nivel de Estados Unidos de Norteamérica. Estas estrategias de protección de datos, como les dije, están enfocadas en minimizar los datos, recopilar solo los datos necesarios para los fines específicos y evitar acumulación de datos innecesarios. También otra estrategia administrativa es la anonimización y pseudonimización para enmascarar la identidad de los usuarios mediante técnicas de disociación, de cifrado y de descifrado. La idea es que yo tenga un cifrado de datos y si, por ejemplo, yo accedo a mi cuenta bancaria de Banco de Chile, Banco de Chile me va a pedir mi usuario y mi contraseña. Mi usuario es, no sé, mi RUT, que es mi cédula de identidad chilena. En la cédula es 17, tal, tal, tal. Y la clave es 1, 2, 3, 4, 5, 6. La idea es que cuando eso viaje a través del espectro electromagnético pueda cifrarse y que si alguien lo capta en ese proceso no dé con el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino que esté distorsionado, esté cifrado y que el único sistema encargado de descifrar esa información sea justamente la entidad bancaria. Por eso hablamos de cifrado de datos, es decir, cifrar la información, codificar la información y descifrar la información o decodificar la información en el destino. Entonces, cuando nosotros hablamos de ciberseguridad, estamos hablando de que las empresas deben desarrollar herramientas para poder generar confiabilidad en sus usuarios y para poder tener confianza a la hora de utilizar este tipo de tecnologías emergentes. Y hablando de estas tecnologías emergentes y volviendo al tema de la inteligencia artificial, que yo sé que es de interés de todos ustedes porque incluso lo utilizan desde el punto de vista académico. Yo veo a mis estudiantes que a diario utilizan inteligencia artificial y yo siempre les digo, yo soy pro inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial no está mal, todo lo contrario, la inteligencia artificial es un súper recurso que tenemos a nuestra disposición si la sabemos utilizar de manera correcta y también preservando preceptos éticos y legales, ¿ok? Preservando lo que es el derecho de autor, si es que yo voy a citar algo que tuve de la inteligencia artificial cuya autoría no me pertenece. Entonces, la inteligencia artificial va a hacer que nuestro esquema de pensamiento también cambie, porque la automatización y la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral. No puedo tapar el sol con un dedo y desconocer el auge de la inteligencia artificial. Al contrario, me tengo que preparar y tengo que conocer cómo funciona la inteligencia artificial para adaptarme a los cambios y ser competitivo desde el punto de vista laboral. Adaptarme a la demanda que va a tener el mercado laboral, que justamente va a apuntar a esas habilidades digitales o tecnológicas. Entonces, probablemente la forma de administrar y la forma de hacer negocios dentro de 10 años no va a ser ni parecida a como la conocemos actualmente, porque va a tener un tinte muy fuerte de lo que son estas tecnologías emergentes. Porque si nosotros nos ponemos a pensar cómo hacíamos negocios hace 20 años y cómo hacemos negocios ahora, es totalmente distinto. Probablemente si ustedes son de primer año no lo recuerden. Yo tengo 38 años, no soy tan viejito, pero recuerdo que cuando yo era adolescente o cuando era niño, para pasar una tarjeta de crédito había una máquina súper arcaica que era como un troquel que utilizaba papel carbón y escaneaba el rotulado de la tarjeta de crédito y te quedaba un comprobante físico que tú firmabas.
Hoy en día eso es inimaginable, porque contamos con terminales, que acá en Chile la empresa que los distribuye, o la principal empresa que los distribuye se llama Transbank, que me permite hacer operaciones instantáneas. Incluso con tecnología NFC, con mi celular, puedo pagar con la billetera de Google, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esa forma de hacer negocios ha cambiado muy rápido y va a seguir cambiando. ¿Por qué? Probablemente cuando nosotros dentro de 20 años miremos hacia atrás, esa tecnología que ahora nos parece súper moderna va a estar súper obsoleta. Entonces, el mensaje a ustedes como estudiantes de negocios es que ustedes tienen que formarse en materia tecnológica para poder adaptarse a los cambios de la sociedad. Se observa, por ejemplo, que ciertos trabajos están siendo reemplazados por máquinas y algoritmos. Eso es una realidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Conocer cómo funciona la máquina y el algoritmo para no quedar fuera. Porque, por ejemplo, una realidad que vemos acá es que en los supermercados cada vez hay menos cajas de personas humanas de carne y hueso. Hay más cajas de autoservicio. ¿Esto implica que el trabajo humano va a ser sustituido completamente? No, de ninguna manera, porque va a haber una persona que va a tener que configurar la máquina, va a haber una persona que va a desarrollar el algoritmo. Entonces, lo que sí va a suceder es que ese trabajo de cajera va a desaparecer. Pero así como va a desaparecer ese trabajo de cajera, se le va a dar paso a otros trabajos que probablemente ahora no conocemos. Hay universidades que, por ejemplo, ahora están formando estudiantes en carreras modernas como ingeniería de prompts, que son las personas que se encargan de redactar los prompts o de una u otra manera perfeccionar los prompts de la inteligencia artificial. O hay cientistas de datos actualmente, ¿ok? Entonces, esto requiere o genera una necesidad de reskilling y de upskilling. ¿A qué se refiere el reskilling? El reskilling es la instalación de capacidades o conocimientos nuevos, ¿ok? Y el upskilling es la actualización de esos conocimientos, porque de repente ya yo conozco la tecnología, pero la tecnología se va actualizando a través del tiempo. Entonces voy a tener que ejecutar o desplegar acciones administrativas encaminadas a tener un upskilling, es decir, una actualización de esos conocimientos. Entonces, actividades como programación, análisis de datos y gestión de tecnología son necesarias para todas las carreras actualmente. En la época que yo estudié ingeniería electrónica, que fue en el año 2002, yo recuerdo que era como un tema muy exclusivo de los ingenieros, hablar de programación, de inteligencia artificial, de base de datos, de telecomunicaciones. Ahora no. Ahora todos los programas se están abocando a que sus estudiantes también conozcan, aunque sea de forma básica, conocimientos de programación. ¿Por qué? Porque el mercado, eso es lo que está demandando hoy día, ¿ya? Conocimientos en materias de algoritmo y para definir lo que es un algoritmo es una secuencia lógica de pasos o de instrucciones que resuelven un problema específico. Entonces, que le indican a la máquina que traduce el lenguaje humano al lenguaje de máquina para que realice una tarea en específico. Los algoritmos lo hacen los seres humanos. Y como los algoritmos los hacen los seres humanos, es probable que los algoritmos tengan errores, ¿ok? No son infalibles. Yo les dije cuando estaba comenzando la clase que la inteligencia artificial es simular ese aprendizaje humano y que ese aprendizaje humano, cuando nosotros aprendemos, aprendemos lo bueno y aprendemos lo malo. Bueno, eso se lo podemos transferir a la máquina. Le podemos transferir un buen aprendizaje o un mal aprendizaje. Les voy a hablar un poco acá en cuanto a los algoritmos, de un caso, por ejemplo, de fracaso,
que se ocuparon algoritmos para contribuir al sistema judicial penal de Estados Unidos. Y resulta que ese algoritmo ayudaba al juez a emitir una sentencia de presidio, de una sanción de prisión, ¿ok? Y el algoritmo estaba viciado, ¿ok? O estaba programado de una manera que le proporcionaba penas mayores a personas negras respecto a las penas que le proporcionaba a personas blancas. Entonces, claramente, eso es un sesgo cognitivo que está mal y se puede equivocar y puede ser, o sea, de repente si es en un caso de negocio, te puede llevar a tomar una decisión errada. Pero si estamos hablando en sistemas judiciales, te va a llevar a privar de la libertad a una persona de forma injusta. Entonces, estos algoritmos, que son esos pasos que programamos para cumplir un objetivo específico, ayudan a las máquinas a ejecutar tareas repetitivas. Entonces, nosotros podemos usar algoritmos en robótica para optimizar producción de fábricas o para optimizar las rutas. Por ejemplo, Rappi, que es una empresa colombiana que tiene presencia también acá en Chile, utiliza algoritmos para optimizar rutas. Es decir, si yo tengo varios pedidos en determinada zona, no sé, tengo un pedido en una zona de Bogotá o en una zona de Chile que están aledañas, yo optimizo las rutas para asignársela a una persona que vaya en ese camino y puedo optimizar lo que es la cadena de suministro. Ahorro tiempo, reduzco errores, optimizo recursos. ¿Ok? Este uso de algoritmos en el entorno empresarial normalmente se genera a través de 4 pasos esenciales. Se evalúan los procesos, es decir, se hace un informe de las tareas rutinarias, se identifican aquellas actividades que son automatizables. No todas las actividades son automatizables y en esto quiero ser bastante enfático, ¿ok? Y se hace un informe de viabilidad, ¿ok? Un plan de implementación y por supuesto un testeo para validar que efectivamente se ha ejecutado el algoritmo de manera correcta. Otro ejemplo de utilización de algoritmos para toma de decisiones puede ser Amazon y Netflix, que son plataformas de entretenimiento que utilizamos frecuentemente. Estas plataformas utilizan algoritmos de recomendación, ¿ok? Amazon o Netflix permiten personalizar la experiencia del cliente. Entonces tiene algoritmos que me van a recomendar material audiovisual, ¿ok? Vinculado con mis preferencias. Entonces, si yo veo películas de terror, muy probablemente el algoritmo me va a sugerir series de terror o cualquier tipo de material vinculado en esa línea, ¿ok? Entonces, como les dije, los algoritmos son desarrollados por humanos y pueden tener sesgos, que estos sesgos, como les dije, son resultados injustos, desiguales, discriminatorios. El algoritmo que les mencioné del sistema judicial se llama COMPAS y es un algoritmo estadounidense que tuvo fallos a nivel judicial, que fue bastante criticado por estos sesgos raciales, por darle más pena a una persona por el simple hecho de ser de color negro respecto a las personas de color blanco. Entonces, acá tenemos estos sesgos discriminatorios. ¿Hay desafíos éticos respecto a los algoritmos? Sí, los algoritmos deben ser mejorados, para ello se recomienda tener transparencia, es decir, que las empresas garanticen que los algoritmos toman decisiones automáticas y explicar de qué manera funcionan. Para ello, las empresas dentro de su organigrama, si utilizan algoritmos de inteligencia artificial, tienen que tener un departamento de auditoría. Y aquí es cuando les digo que con todo esto del reskilling y el upskilling que requieren las empresas, sí, van a desaparecer muchos trabajos, pero también van a aparecer muchos otros. Y probablemente se necesiten, probablemente no,
se va a necesitar de muchas personas del área de negocios que tengan conocimientos en materia de programación y que puedan auditar esos algoritmos, que puedan transparentar a las personas cómo funciona el algoritmo para que esas personas tengan confianza. Una plataforma que se utiliza también en Bogotá y que se utiliza aquí en Santiago de Chile es Uber. Uber se utiliza para transportarnos. Uber también estuvo en el ojo del huracán últimamente porque en las noticias hay muchos usuarios que no estaban conformes con el algoritmo que utiliza para poder fijar precios, ¿ok? No sé si ustedes sabían, pero Uber fija precio en función a distintos factores, como factores climatológicos, como la demanda que existe en el momento y te puede asignar mayores precios o menores precios en función a estos factores. Entonces, el tema no es que lo haga considerando esos factores, el tema es que como usuario yo esté informado de qué manera funciona el algoritmo para poder realizar ese cálculo y que sea un cálculo justo. Por eso se recomienda desde el punto de vista administrativo y de gestión que estas empresas creen comités de ética, comités que supervisen el desarrollo y uso de los algoritmos para garantizar que la inteligencia artificial siga postulados de equidad, transparencia y responsabilidad. Entonces, con esto concluyo en el sentido que se requiere un reskilling y un upskilling. Se requieren nuevas competencias. Nos tenemos que adaptar a las nuevas necesidades del mercado, independientemente que nosotros seamos del área de negocios. Necesitamos formarnos en el área tecnológica porque la inteligencia artificial ya está teniendo un impacto significativo en lo que es el mercado laboral y en el empleo. Aquellas personas que no se formen en estas tecnologías emergentes, pues no van a tener cabida dentro del mercado laboral en un futuro. Los sectores más afectados por la inteligencia artificial incluyen manufactura, atención al cliente y transporte. También es necesario cuidar de la forma en que se realizan estos algoritmos, generar estos comités de éticas para que se genere esta información de manera responsable. Con esto quiero agradecer su atención y queda abierto el ciclo de preguntas y respuestas si hubiera lugar alguna de ellas. Muchas gracias, Iván, por la invitación y le cedo la palabra a ustedes desde Bogotá. Profesor Jorge, muchas gracias por su intervención. Creo que nos está escuchando ahí bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí. Tengo que para tener el mejor micrófono, me doy cuenta que me sirve más desde el teléfono y ya podemos dar aquí a conocer las preguntas. Voy a inicialmente a confirmar si en el chat alguno de los estudiantes que nos acompañan de forma virtual tiene preguntas, pero no veo por ahora alguna pregunta. Tenemos acá una pregunta por parte de Henry. Henry es uno de nuestros estudiantes y la va a formular a continuación. Ya. Buenas noches. Mi pregunta es referente a los chatbots. Entiendo que todavía hay empresas que brindan el servicio personalizado. Entonces, voy a dividir la pregunta en dos fases. La primera, ¿cómo afecta o cómo afectarían estos chatbots la experiencia de los clientes? Y la otra, siento que estos chatbots están más diseñados para la atención individual. ¿Es forma o hay forma o se ha pensado alguna forma de implementar este modelo, perdón, estos chatbots al modelo B2B? Sí, te la voy a responder también en dos fases. La primera es que, bueno, los chatbots tienen un impacto significativo en la experiencia del cliente. Eso está claro. ¿Por qué? Porque te ayuda a descongestionar el sistema. Y a diferencia del ser humano, que si tú quieres generar un call center con personas físicas, vas a tener que generar un sistema de turnos para tener una atención 24/7. Con el chatbot no vas a tener este inconveniente, vas a tener una atención al cliente 24/7 con respuestas rápidas.
Generalmente los chatbots se generan bajo el esquema B2C, más que el esquema B2B, es decir, business to consumer. Pero sí se puede implementar si hacemos una integración entre lo que es el CRM de la empresa y el chatbot, podemos hacer un sistema de gestión de clientes B2B. Se puede hacer, ¿ok? No sé si con esto he contestado tu pregunta o si te queda alguna. Gracias, doctor Jorge. Ahora tenemos una pregunta, sí, nos menciona Henry que sí fue atendida la pregunta con su respuesta. Tenemos otra pregunta de nuestros estudiantes, de uno de nuestros estudiantes y la va a formular a continuación. Hola, muy Por ahí buenas vi que noches. Marian, no sé si ya se retiró, pero Marian Carbajulca levantó la mano. Bueno, deme un segundito, formulamos la pregunta aquí porque no veo mano levantada de alguien del equipo que está allí con usted. Vamos a formular esta pregunta y ya revisamos la mano levantada, ¿listo? Sí. Hola, buenas noches. Pues bueno, mi pregunta se basa principalmente en que gracias a la inteligencia artificial, ¿cómo podríamos solucionar ese tema del desempleo? Porque a pesar de que nos explicaste anteriormente de que pues se terminan algunos empleos, pero otros nuevos salen, ¿estos cuáles serían y cómo serían de beneficiosos para la persona? O sea, los empleos que van a surgir requieren reentrenamiento y capacitación en tecnología. Hay empleos que van a salir, como el ejemplo que les cité de las cajeras de supermercado. Hay también personas asociadas al área de contabilidad, que hay estudios que reflejan que van a tener que redimensionar. No es que hay empleos que salgan, es que vas a tener que reestructurar la manera en la cual ejerces tu profesión, porque vas a necesitar un contador, pero probablemente el contador no va a ser el libro diario a mano como se hacía anteriormente, porque van a haber sistemas automatizados que van a permitir acceder a esa información. Doctor, muchas gracias por lo que nos menciona. Aquí tenemos otra pregunta de Giancarlos Dávila, un estudiante también que nos acompaña. Cuéntenos, Giancarlos, ¿qué pregunta tiene para el doctor Jorge? Buenas noches, profe, un gusto. Bueno, mi pregunta orientada de la siguiente manera. Yo tengo, suponiendo, soy líder de un equipo de trabajo. Tenemos, pues, a la administración de unas oficinas y tenemos, pues, métodos de análisis básicos como Excel, bases de datos pequeñas. Yo quiero, pues, invitarlos como o medio de iniciación a las IA o las nuevas tecnologías. La pregunta es, ¿cómo sería o la manera pedagógica, porque esas personas no conocen mucho, cómo los puedo instruir para que vayan siendo partícipes de estas nuevas tecnologías? Ya, mira, lo primero es que es desde la empresa, no dimensiono la empresa en la que está, si es pequeña, si es grande, pero lo ideal es que desde el área de recursos humanos se generen capacitación y adiestramiento para generar confianza en lo que es la inteligencia artificial. Siempre va a haber una resistencia al cambio, porque la persona, nosotros como seres humanos le tenemos miedo a lo desconocido, y si nosotros no conocemos cómo funciona, le vamos a tener miedo. Pero si tú muestras las bondades de la tecnología que te ofrece a tu favor y que va a mejorar tu calidad de vida porque va a permitir que tú tengas más tiempo para dedicarte a cuestiones más estratégicas, si tú mantienes ese discurso, yo estoy seguro que cuando las personas vean el resultado, van a disminuir esa resistencia que tienen hacia la tecnología. Gracias, doctor Jorge. Ahí nos mencionó algo también, un tema muy cultural, el de fomentar el conocimiento y el cómo romper esas barreras que se tienen. Del equipo que nos acompaña acá, no tenemos más preguntas. Estaba revisando si alguno de sus estudiantes, pero no veo manos levantadas. Ellos también, si quieren, pueden abrir su micrófono, aunque hay una pregunta en el chat
que no la formula, la voy a leer. Dice, profe, consulta teniendo en cuenta que el chatbot es para respuesta rápida y soluciones más efectivas. ¿Qué pasaría si al momento de la pregunta no encuentras la respuesta que necesitas? ¿Habrá alguna forma de contactar con algún tipo de soporte si el chatbot no tiene la opción que busco? Sí, la idea es que el chatbot no sea una herramienta sustituta del ser humano, sino complementaria. Entonces, si el chatbot no tiene la respuesta, la idea es que te pueda derivar con una persona real. Pero esto lógicamente va a requerir que tú no tengas, no sé, un equipo de 15 personas, sino que de repente vas a tener que tener 2 personas, porque el chatbot va a descongestionar el sistema. Muchas gracias, doctor Jorge. Esta pregunta nos la formuló Carlos Emilio Carvajal. Carlos, muchas gracias por la pregunta y nos confirma si la respuesta que dio el doctor Jorge le quedó clara la información y si fue suficiente. También puede abrir su micrófono si quiere. Sí, efectivamente nos menciona que sí, que fue atendido, que muchas gracias. Voy a aprovechar, doctor Jorge, y voy a compartir el registro de asistencia que nos sirve mucho para que lo puedan registrar quienes nos acompañan y quienes están aquí en el aula. Y ya miramos en más preguntas. Ya. Voy a solicitar si me pueden hacer el favor, quienes nos acompañan de forma online, escanear ese QR. Si por alguna razón no pueden porque están desde el celular, ya lo voy a enviar al chat para que lo puedan tener. Y mis estudiantes que están aquí en el aula ya lo están escaneando. Ya con esto registramos la asistencia y ya vamos a confirmar cómo cerramos. Muchas gracias. Damos unos minuticos. Súper. Iván, una sugerencia antes de cerrar, me gustaría Sí, hacer una señor. captura de pantalla, una foto con sus estudiantes y con los míos para dejar evidencia del evento. Claro, si le parece, doctor Jorge, sus estudiantes que nos acompañan pueden abrir la cámara. Yo ya tengo acá unas fotos que tomé de ellos que están tomando nota y yo ya se la comparto. Y la que tienen ustedes nos sirve para vincularla con ese collage que estoy haciendo. Ya, súper. Pues Cuando si terminemos, nos si acompañan, alguno de mis estudiantes puede encender la cámara, se los agradecería, si pueden. Si no pueden, los sabré exacto. entender. Igual en el chat les acabé de compartir el chat para que por favor nos puedan ayudar. Es un link de asistencia muy básico, pero que nos ayuda a ¿Ya? dejar la trazabilidad de este ejercicio de la clase espejo que pude iniciar en octubre y hoy que cerramos en noviembre 21 con el doctor Jorge. Como les decía, inicialmente yo tuve el espacio con los estudiantes del doctor Jorge un lunes 14 de octubre y ahora en contraprestación está el doctor Jorge compartiendo con mis estudiantes y con algunos de ustedes. Súper. Una vez Entonces generada la ya lo asistencia, usted me compartí. indica para que coloquemos la mejor sonrisa, que ahí veo a mi estudiante Carolina, que le mando mucho cariño. Exacto, nosotros acá Sí, tenemos estaba la dándole los cámara permisos. en la parte superior, creo que se dificulta el moverla, pero igual yo ya tomé Sí. fotografías acá que le puedo compartir al doctor Jorge para que las vincule, Si no, porque ustedes desde la estamos en el mismo sala, yo creo lugar. que se tienen que mover hacia la pantalla, porque yo veo la pantalla.
No veo a los estudiantes, veo nada más Ah, la ya pantalla. entiendo, para que nos hagamos acá al lado Eso. de la Ajá, ¿dónde pantalla. está esa mesa? Claro. Listo, ya nos vamos a ubicar. Profe, disculpe que lo moleste. El registro tiene que ser con el correo de la institución. Sí, preferiblemente con el correo institucional. Pero dice que valida. Doctor Jorge, ya ahí nos ubicamos. Ya creo que usted puede tomar el pantallazo. Ya voy para allá. Ok, 1, 2. Ajá, ahí estamos. Yo la comparto con ustedes. Muchas gracias por la invitación, Iván. Complacido de estar con ustedes. Saludos a todos los estudiantes que nos veo allí y un gusto. Les digo que si quieren compartir a través de la plataforma LinkedIn, me pueden encontrar por mi nombre, Jorge Suárez Cao. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Ya tomamos la foto igual acá nosotros. Se la voy a compartir para que usted también la tenga. De parte nuestra estaremos remitiendo el certificado correspondiente más adelante. Y mil gracias a todos los estudiantes que se conectaron desde Chile. Un saludo especial desde Colombia. Ya finalizamos acá. Feliz jornada para todos. Muchas gracias, doctor. Que tenga feliz noche. Hasta luego.